Hola, ¿cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer como siempre. Es gratificante poder estar con ustedes en cada clase que damos, en cada sesión que tenemos, porque nosotros no solamente estamos impartiendo conocimiento en esta oportunidad, sino también estamos impartiendo la palabra de Dios, que es la que limpia nuestra vida, que es la que hace la diferencia en muchos jóvenes, señoritas, que tienen una vida distinta a las otras vidas de los otros jóvenes, de jóvenes que no conocen nada de Dios, que nunca ni siquiera han escuchado el Evangelio, pero ustedes tienen la oportunidad de poder escuchar el Evangelio, de poder estudiar la Biblia, no tener solo conocimientos vagos acerca de historias de Jesús o de situaciones con héroes de la fe, sino ustedes tienen la oportunidad de poder estudiar a profundidad, versículo a versículo, tema tras tema. Y jóvenes, espero que estén aprovechando, que estén apuntando cada clase, versículos, memorizándolos, aunque no lo dejemos de tarea, porque recuerden que esto es para ustedes mismos. Sí, la matemática, las ciencias, va a ser para su bien también, porque ustedes van a ir a la universidad, van a ser profesionales, muchos de ustedes, pero este curso es para la vida, más que para un trabajo, más que para un diario vivir y poder conseguir dinero. Esto es para que ustedes puedan vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Hemos tratado temas como la paciencia, el lunes vimos la resiliencia y bueno, hoy día vamos a ver un tema por demás importante, para que todos puedan estar con seguridad, con convicciones en su corazón, para que puedas despejar algunas dudas. Hoy día vamos a tener el tema los hijos de Dios. Y parece que fuera un tema muy tocado, pero hoy día vamos a ver versículos claves que nos hablan quiénes son los hijos de Dios. Así que les invito, jóvenes, a comenzar con la clase de hoy. Como digo, tomen nota, tengan su Biblia, aunque ustedes saben que siempre les apunto todos los versículos, pero estén muy atentos porque va a ser muy importante para ustedes. Ok, comenzamos entonces. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, ¿te has preguntado alguna vez esto? Quizás nunca lo has hecho porque crees o piensas que obviamente todos somos hijos de Dios, pero esta aseveración la hemos aprendido por generaciones y más la conocemos por inercia o porque todos lo han dicho. Desde que tenemos uso de razón, hemos conocido esto. Bueno, hoy vamos a ver qué dice Dios. Sí, qué dice la Biblia misma. Si tienen dónde apuntar, háganlo, que esta vez lo necesitarán. Quizá vamos a tener más de una sorpresa. Quizá vamos a tener más de un sacudón en nuestra silla porque pensábamos algo que no era cierto. Si hablamos de hijos, deberíamos entonces saber que hay requisitos para ser hijos reconocidos legalmente. Hay tres tipos de hijos. Uno, en los hijos de nacimiento. ¿No es cierto? Aquellos que son concebidos por la madre y por el padre o por uno de ellos. Son los hijos naturales que se llama. Tenemos también hijos adoptivos, que son aquellos que aunque no tengan un parentesco sanguíneo, bueno, tienen un parentesco legal. Una pareja decide tomar la responsabilidad y dar amor a un niño que no tiene padres, o quizás pueden ser sus abuelos, qué sé yo. Hay hijos adoptivos. Y también hay lo que se llaman hijos de una nación. Por ejemplo, si hemos nacido en el Perú, somos hijos del Perú. Quienes han nacido en Venezuela, en Chile, en Colombia, en Alemania o en cualquier país, son hijos de ese país. Entonces tenemos tres tipos de hijos, pero aquí estamos hablando de algo que va más allá, ¿no es cierto? Algo espiritual. Entonces vamos a ver. Ahora ya sabemos que nos hace hijos. En la familia de Dios no es distinto. ¿Saben por qué? Porque Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces podemos ver que el creyente verdadero cumple los tres requisitos. Los tres, sí. Somos hijos nacidos,
somos adoptados y también somos parte de una nación, de un pueblo. Pero antes quiero que vean este versículo que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay una clave muy importante, el nuevo nacimiento. Para ser hijos de Dios necesitamos ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no tiene que ver con carne, no tiene que ver con volver al vientre, no tiene que ver con volvernos chiquititos o bebitos de nuevo, sino tiene que ver con algo espiritual. Y ahora vamos a responder con qué tiene que ver. Si hablamos de hijos nacidos, bueno, ¿qué dice la Biblia? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sabes una cosa? Aquí está lo más importante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Crees que Jesús es el Cristo? ¿Sabes qué significa el Cristo? Todos aquellos que creen que Jesús es el Salvador del mundo, aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios, son nacidos de Dios, dice 1 Juan 5:1. Entonces el nuevo nacimiento tiene que ver con creer que Jesús es Cristo, que Él es el Salvador, que necesito de ese Salvador. Si no creemos esto, no hay nuevo nacimiento. Juan 1:13 dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Se dan cuenta? Es un nacimiento espiritual. No tiene que ver nada con la carne, con volver a nacer, no. Es un nacimiento meramente espiritual. Vamos a ver qué dice de los adoptados. Dice Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que Él nos predestinó, en pocas palabras, que Él pensó en nosotros antes de nacer. Bueno, les cuento que la Biblia dice que antes aún de la fundación del mundo, ya Dios había pensado en nosotros. Y había pensado que íbamos a ser adoptados y puestos en la familia de Él por medio de Jesucristo. Él ya nos tenía en su mente a aquellos que iban a creer en Él. Pero tenemos un versículo más. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sabes, el ser humano no podía con la ley. Porque si tú faltabas a un punto de la ley, que son los mandamientos, para Dios ya habías roto con todos. Entonces, como no podíamos, se necesitaba a Cristo, al Salvador. Y por medio de Él, de su sangre, de su muerte, de su resurrección, podemos ser adoptados como hijos. Entonces vemos que hemos sido nacidos de Dios por creer y hemos sido adoptados a la familia de Dios por medio de Jesucristo. Pero faltaba uno, que era de su pueblo, de su nación, de una nación. Este versículo lo conocemos, lo cantamos en una canción y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llegará el momento que todo pueblo, toda nación, todo idioma va a decir que Jesucristo es el Señor. Pero nosotros somos nación santa. Somos un pueblo adquirido. El siguiente versículo dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Sabes una cosa? No éramos del pueblo de Dios,
Pero Dios, por su voluntad, porque nos ama, dio a Cristo, para que en Él podamos ser parte del pueblo de Dios. ¡Qué maravilloso! Pero hasta acá todo está muy bien. Podemos llegar a dos conclusiones. Primero, que para ser hijos de Dios debemos creer en Él. Y segundo, que una vez que hemos creído, Dios pone de su Santo Espíritu en nosotros y somos llamados hijos de Dios por derecho, tal cual fuésemos adoptados. Pero esta adopción no tiene que ver con legalidad, sino con sangre, la que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces somos hijos legítimos. Dice Efesios 2:19, y aquí encierra todo. Ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. En Cristo no hay esclavo ni libre, no hay extranjero ni nacional. Todos son hijos de Dios, todos aquellos que creen. Pero ¿qué pasa si no creemos? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver antes algunas características de los hijos de Dios. Dice 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Ojo, no está diciendo que nunca va a pecar. Aquí está hablando de la práctica del pecado. ¿Qué es la práctica del pecado? Es pecar deliberadamente, es planear tu pecado, es repetir siempre los mismos pecados y las mismas situaciones. Eso es practicar el pecado. El que miente es un mentiroso compulsivo, el que roba siempre roba, el que insulta siempre lo hace, el que tiene malos pensamientos, el que tiene laxivia, el que tiene pecados de índole sexual. ¿Vives practicando esos pecados? Quizá no has nacido todavía de Dios. Primera de Juan 2:29 dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia. ¿Eres un justo? ¿Sigues las pisadas de aquel que es el hombre que fue el más justo de todos? ¿O sigues las pisadas de otros? Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Eres una persona que ama a los demás? Entonces has pasado de muerte a vida. Has nacido de nuevo. Pero si no eres capaz de amar, de tener misericordia, compasión por otros, si todas las cosas las ves con egoísmo y solo para ti, ten cuidado. Quizá no has pasado aún de muerte a vida. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otro versículo dice que somos más que vencedores. Si tú crees que el mundo te vence, que las tentaciones, que los amigos incorrectos son más fuertes que tú, déjame decirte que todo el que es nacido de Dios vence al mundo, pero no lo vence mágicamente. Recuerda lo que siempre te he dicho, una relación con Dios. Cuando tienes una tentación, recuerdas un versículo. Cuando tienes una situación, recuerdas lo que has aprendido en una clase o en la iglesia. Tienes el cerebro, la mente llena de cosas de Dios y vas a poder vencer al mundo. Pero cuando no hay nada de eso, ten por seguro que es mucho más difícil. Pero si no fuésemos hijos de Dios, ¿de quién seríamos hijos entonces? Parece duro, no me gustaría ni siquiera decirlo, pero léanlo ustedes, ¿qué dice Juan 3:10? En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Aquí encierra también todo. El que no practica la justicia es el que practica el pecado. Y el que no ama a su hermano, dice aquí que es hijo del diablo. Ahora, eso no depende de nadie más que de ti.
Si te das cuenta que tú no eres un hijo de Dios, que aún no has creído que Él es tu Salvador, que aún no le has dicho, Señor, sálvame, te necesito, quiero ser un hijo tuyo, este es el momento. Pídeselo, Señor, perdona mis pecados. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero amar a los demás. Ya quiero dejar el pecado atrás, ese pecado que me arruina, que cuando estoy solo hago, que cuando estoy solo lo pienso, lo medito y después actúo de una manera incorrecta. Es tiempo de que puedas hacerlo. La Biblia dice en 1 Juan 2:29, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La gran noticia es que podemos tener seguridad de esa salvación, seguridad de ser hijos de Dios y seguridad que algún día le veremos a Él cara a cara. Solo tenemos que confiar y creer en Jesucristo como nuestro Salvador y purificarnos día a día. Te cuento que hay diversos títulos que llevamos los hijos de Dios en la Biblia. Dice que somos aceptos en el amado, escogidos, coherederos con Cristo, justificados, luz en el Señor, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, vasos de barro, santos, amados, consejeros. Hay varios títulos. La conclusión es una sola. No todos somos hijos de Dios, pero la pregunta cae de madura. ¿Eres tú un hijo de Dios? Para esto debes reunir características que hemos visto y sobre todo creer en Jesucristo. Mira estos títulos, los que he puesto acá, y hay otros más. En eso se basa la tarea de hoy. Redacta en tu cuaderno o como sabes en Word siempre y cuando lo puedas imprimir. Busca en la Biblia 3 versículos donde figuren algunos de los títulos de los hijos de Dios, los que acabamos de ver. Escribe los versículos completos, cita y versículos. Normalmente no dejo tareas difíciles porque lo que más quiero es que tú puedas meditar en la palabra de Dios, que puedas aprender pero que lo puedas aplicar a tu vida, que puedas desarrollar en tu vida un carácter cristiano. Espero que esta clase haya abierto puertas en tu corazón a Dios y te haya hecho meditar en tu andar diario. Bendiciones, queridos alumnos. Saben que conmigo será hasta la próxima clase.